Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, la pedagogía y sus retos. Ya con este vamos llegando entonces al programa número 49, nos aproximamos al 50 que como en los dos pasados los he invitado a que lo escuchen. Vamos a tener una conversación que yo creo va a ser muy poderosa y en este caso creo que va a ser una bonita polémica. Eh, yo pues personalmente estoy muy contento porque no pensé que fuéramos a llegar desde el principio pues a 50 programas. Yo pensé que la gasolina nos iba a durar menos como se dice coloquialmente, pero aquí estamos y es un proyecto que me tiene muy satisfecho porque pues por varias razones, por la calidad de los oyentes que tenemos hoy en día, pero también por la calidad, digamos, de todas las conversaciones que nos han suscitado estos espacios con personas que ya son cercanas a nosotros, pero que estas preguntas han sido como una bonita disculpa para volver a darle, a vivificar pues como los vínculos. Pero adicionalmente yo creo que en este taller hay un valor extra, digamos, y es que aunque sea en bruto, le estamos dejando a futuros oyentes un registro sistemático de un maestro que juiciosamente, ininterrumpidamente, ha estado en las aulas y ha visto lo que ha pasado con la infancia y con la adolescencia prácticamente, pues del siglo XX, ¿cierto? Bien sea porque él mismo fue infante y adolescente durante casi que la primera mitad del siglo XX y porque fue maestro toda la segunda mitad del siglo XX. Entonces me parece que es un bonito registro y que bueno, ya la posteridad juzgará este testimonio como una cosa interesante o una cosa superada, como nos toca a nosotros hoy juzgar pues la obra de otros maestros y de otros pedagogos. Entonces, antes de darte la palabra, Ernesto, te comparto una sensación que he tenido en los últimos programas, más o menos en los últimos 3 o 4 programas, y es que todos se han remitido a una pregunta muy profunda, probablemente inagotable, y por lo tanto esa no es la que te quiero hacer hoy, y es la pregunta por la autoridad del maestro. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene? ¿Dónde crece la autoridad del maestro? ¿Qué la sostiene? Etcétera. Al preguntarnos, por ejemplo, por la autonomía de su discurso, pero también por la autonomía de la gestión de la escuela, por qué pasa allí donde el maestro está ausente por cualquier motivo. En fin, siento que todas las preguntas recientes han estado relacionadas con el problema de la autoridad del maestro y eso me hizo pensar que quisiera seguir tejiendo algunas preguntas que están como que son auxiliares de esta pregunta por la autoridad del maestro de cierta forma. Y la que quiero que conversemos hoy es por la palabra misma del maestro, por el discurso del maestro. Porque hoy probablemente hace mucho tiempo ha habido un debate por también traer, por ejemplo, a las aulas la palabra del alumno y en qué condiciones y qué es lo propio de la palabra del maestro y qué es lo propio de la palabra del alumno. Y bueno, entonces quisiera que habláramos sobre la palabra del maestro en el sentido de que lo autoriza a, por decirlo así, monopolizarla o no hacerlo en un salón de clases. Sí, No, y otra cuñita, Ernesto, que se me ha olvidado en los últimos programas, en el anterior no, pero en los otros sí. Recuerden suscribirse, dejarnos el like y todas esas cosas de rigor de nosotros los que estamos aquí expuestos en las redes sociales, porque como les decía hace 8 días, esto es sobre todo una recomendación indirecta a través del algoritmo para otros maestros y otras personas que puedan tener gustos e intereses parecidos a los suyos. Ahora sí. bueno, te saludo, me animas mucho con esa presentación de la pregunta concreta en el contexto de la discusión más amplia y más profunda y más básica de cuál es el fundamento de la autoridad del maestro para ser maestro. Pero antes de abordar una respuesta,
quería también compartirte que ya sé quién es el invitado que tienes para la próxima ocasión. Ah, me hizo trampa pues esta vez. Pero no. Te hizo trampa el destino. Ocurre que me llamó en estos días, por la noche, una llamada muy, muy sorpresiva porque hacía días que no hablábamos, él y yo. Y, y bueno, me llamó a saludar y a todo y a compartirme su alegría de que va a empezar en una cátedra, en una facultad de educación aquí en Medellín, y que quería pues contar de alguna manera conmigo y con nosotros. Y entonces, bueno, yo pues muy contento, muy feliz, y él ahí mismo me dice, y además pues tenemos una cita para tal día para ir al taller. Ya me la tenía bien guardadito y ahora sí te entiendo que por qué esperas polémica, porque con esa persona hemos tejido un hermoso, duro diálogo y mucho más dura polémica acerca del enseñar y acerca del ser maestro. Polémica que creo nos ha enriquecido a ambos mutuamente. Muy bien, pero lo que sí no se esperan es las preguntas que vamos a traer a este espacio. No, Entonces, pues ni hablar. esas sí me las reservo. Ni hablar, y él ni tuvo la imprudencia de preguntarme de qué vamos a hablar, ni yo, por supuesto, la tentación de decirle, ay, ya te dijo Juan Luis qué tema vamos a tocar. No Bueno, tengo. entonces entremos en la materia de hoy, la palabra del maestro. Y ya en ese tema, lo primero que tengo que me viene inmediatamente a la mente es una de las últimas publicaciones de George Steiner, el gran intelectual del siglo XX. Steiner pues es una fuente muy fundamental. Ojalá todos los maestros tuviéramos tiempo y condiciones para leer. Lo que no tienes en una pequeña desventaja, que no es capaz de escribir menos de 500 páginas para un tema. Entonces no tiene uno nunca tiempo para leerlo, salvo que lo promoviéramos en las facultades, pero eso ya no hay espacio para eso. Pero el tema con Steiner es que él publicó ya cuando estaba más bien en retiro o en son de retiro, un libro muy hermoso que se llama justamente Lessons of the Masters, y lo dedica específicamente a los maestros. En castellano podríamos decir las palabras de los maestros, porque expresamente lo explica. Tomo aquí los maestros que no escriben, y concretamente habla de Sócrates, habla de Jesús, por supuesto, y en general todos los profetas, que no la fuerza de su doctrina y de su enseñanza está en la palabra hablada, y aún más en la palabra hablada cara a cara, digámoslo así. Entonces es un libro hermosísimo. Seguramente está en castellano, no conozco. Tuve la fortuna de que me lo regalaron en inglés desde el principio y bueno, me quedé ahí. Pero es un libro muy hermoso para toda la gente, pero en particular para nosotros los maestros. Sin embargo, él no está discutiendo este tema de la autoridad, pero es es un experimento intelectual muy importante el que hace él en Lessons of the Masters. Y ya entrando en la materia concreta de este tema de la autoridad, de dónde, cómo puede el maestro fundamentar su autoridad en general, pero en particular la autoridad de su discurso, de su palabra. Eso es un tema
que desde el principio, digamos que es tema estratégico para todo el que se ponga a investigar este asunto de la didáctica, de la enseñanza, de la pedagogía y aún de la educación, que como sabemos son todos territorios diferentes, no opuestos, pero diferentes. Y bien, al principio, en la época de mi formación, pues, ¿dónde empezábamos? En la didáctica magna. Y ya en la época de mi formación, la didáctica magna era mencionada, pero no estudiada. Tuve el privilegio de haber tenido la enseñanza de nuestras maestras, de Olga Lucía y de Olga Lucía Zuluaga, de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y de Jesús Alberto Echeverry, todo el grupo de la práctica, que sí a los maestros jóvenes, claro que yo ya había salido de la facultad cuando vienen ellos, cuando se proyectan a nivel nacional. Yo no los conocía, sino yo vivía en Bogotá. Pero es muy al principio de mi carrera que tengo la referencia de que hay que leer, y la leo y me cautiva la didáctica magna. Ya más grande, más maduro, más centrado en experiencia y en avanzada mi investigación sobre la didáctica y sobre la pedagogía, entonces puedo entender que en efecto Comenio, la didáctica magna, que es representativo del sentido común de ese momento, 1600, siglo XVII, es predecesor o no, pionero de la escuela de la modernidad. En la didáctica magna ocurre que Comenio, y porque Comenio, los intelectuales de ese momento le dan una autoridad al método y hacen que, digamos, se imaginan y proponen y lo llevan a cabo, que el arte del maestro ha de ser el método de exposición. Y con eso nos vamos yendo. Y él, pues, no solo es la didáctica magna, sino ¿cómo se llama? La Januarium Porticus, y el universo, el Orbis Pictus. Y entonces, desde entonces, la didáctica empieza a construir literalmente, y a postular lo que ahora contemporáneamente llamamos recursos. Antes lo llamaban recursos de enseñanza y ahora lo llamamos recursos de aprendizaje, ¿sí? Los materiales. Y eso fue por muchos siglos digamos, el fundamento de la autoridad del maestro. Herbart, pero ojo que en mi propia construcción Herbart no llega tan terso, directo. Yo tengo que devolverme a Herbart cuando ya había andado mucho camino, no perdido, pero no tan bien encaminado. Pero bueno, el caso es que ese tema de la técnica, de las técnicas de enseñanza y de las técnicas de comunicación, que fueron, o así nos las enseñaron, el fundamento de la autoridad de la palabra del maestro. Ya en mi época de formación, en los años 70 del siglo pasado, para mí eso fue siempre una espina.
yo nunca pude aceptar que la autoridad de mi palabra se pudiera reducir a un asunto de técnicas de exposición o de técnicas de comunicación. En ese entonces, por la época de mi formación, ya más al final de mi formación, está el boom de los publicistas y de la publicidad. Acuérdense que cuando yo era muchacho no había televisión y solo había radio. Y sí, la publicidad de radio pero cuando viene la televisión y la publicidad se vuelve, ciertamente, yo pues después, muchos años después, hice algunas investigaciones sobre lo que implica el hecho de que los filósofos son desplazados en el mundo de la política, son desplazados los filósofos y los políticos de verdad, los que piensan en el bien común, son desplazados por ahora les dicen, ¿cómo es? Marketing político. Los publicistas son los que hoy trazan las líneas políticas. Pero eso en el año 70 todavía no se veía venir, todavía la filosofía era respetable y respetada, porque la filosofía siempre es respetable, pero ahora no es respetada. Pero en ese entonces, digo, para volver aquí a nuestro cuento, sale una corriente de pensamiento que encarna en un libro que era algo así como, no me acuerdo bien su título, ¿qué le tiene que enseñar la publicidad a la pedagogía? Eso para mí era, bueno, más o menos entré en shock. ¿Cómo se les ocurre poner las cosas, perdónenme que lo diga, patas arriba? En todo caso, la pedagogía tiene que enseñarle a la publicidad, pero bueno, eso eran mis peleas de adolescente bien intencionado, sí, y hasta cierto punto ilustrado, pero uno en esa edad no tiene la ilustración necesaria para sostener la rebeldía. Entonces, bueno, ya esa campanada pues me concentró aún más. Bueno, y entonces si no es en las técnicas de exposición, ¿a dónde va a acudir el maestro para autorizar, literalmente, esa es mi pregunta, autorizar la palabra, su palabra? Esa sí es pregunta dura, ¿sí? Hoy la tengo mucho más clara y te la puedo decir y te la voy a decir en una formulita, pero no es tan simple. Acuérdense que en algún programa anterior muy, muy temprano hablamos de don Agustín Nieto Caballero y nos paramos en un apotegma, en una consigna para el buen maestro, para el maestro ético, en donde don Agustín nos enseña: eres maestro si tu vida es lección. Y yo medité mucho, y durante muchos años, bueno, en 50, 10 años es bastante. si el arco son 50, 10 años es, bueno, un poco de años. Trabajé bajo ese marco teórico. La autoridad de la palabra del maestro tiene que fundamentarse en la coherencia entre lo que pretende enseñar en el aula y lo que su vida en el aula enseña. Entonces, fíjate que ahí ya me desplazo de la palabra a los hechos. Entonces, y don Agustín en esa lección de eres maestro si tu vida es lección, dice, la puntualidad suya le enseña a sus alumnos más que lo que usted pretende enseñarle con la palabra. Directamente, así lo dice. Su puntualidad, su rigor en la preparación de clase, su rigor en la exigencia que le haga, eso es lo que él llama si tu vida es lección. Pero
un primíparo como yo leía Si tu vida toda. Entonces, adentro del aula y fuera del aula. Y sí, claro, no puede haber discrepancia entre un buen maestro en el aula y un mal ser humano por fuera del aula. Eso no, bueno, quizás pueda haber alguno que engañe a mucha gente. Pero lo que sí es más frecuente es que puede haber maestros muy exitosos y aún buenos en el aula que no se preocupan tanto de ser buenos seres humanos. Pero bueno, entonces ese es un primer estadio en el que me detuve y creo que no es desdeñable ese enfoque. Ya más maduro, entonces hice de lo que aprendí en ese estadio en que estuve trabajando con Eres Maestro Si tu vida es lección. Ya me llegó la época de ser profesor en mi propia facultad, que es una época muy prolífica para mí, corta pero muy prolífica. Entonces ya tenía yo que profundizar y profundizábamos mucho más para las clases de teoría de educación, etc. Y ahí ya encontré un asunto más, y ahí es cuando yo recupero, de hecho, vuelvo a Herbart, literalmente. Herbart es el que me resuelve el problema de que no podemos convertir al maestro en apóstol, porque no, ni lo uno ni lo otro. Sí, no es publicista y tampoco es apóstol. Pero además el maestro que pretenda convertirse en apóstol ni es maestro ni es apóstol. Porque los apóstoles, todos los apóstoles de cualquier capilla, ¿sí?, de cualquier ideología, por definición, son maestros en ese sentido, en lessons of the masters, ¿cierto? Pero el maestro tiene que, bueno, propongo yo que los maestros no podemos perder la especificidad de nuestra tarea y de nuestra significación pública y social en diluirnos a ser apóstoles. Cuando yo no me comprometo con una fe determinada, seré un mal apóstol de cualquier cosa. Si yo voy a la escuela para propagar la fe esta o aquella y yo mismo creo en ella, pues claro, quizás podría llegar a ser un buen apóstol, pero entonces dejaría de ser un buen maestro. Entonces, los maestros tenemos que saber separar. ¿Y cómo logré separarlo? Con Herbart. Y les recomiendo a todos ese texto que está en nuestra publicación del tríptico de los pedagogos, de Herbart. Empieza en un texto que así se llama, Primeras lecciones sobre pedagogía, ciencia y arte, teoría y práctica. Es el documento que incluimos ahí. ¿Cuál es el núcleo? ¿Por qué me resolvió a mí el asunto? Y yo hoy te puedo dar la respuesta muy concreta. ¿Dónde autoriza el maestro a su palabra? El maestro individualmente, pero hoy sabemos que además nunca es individual. El equipo docente. El equipo docente es el que autoriza a los integrantes del equipo docente. Pero, ¿cuál es el fundamento de autoridad de la palabra de los maestros como equipo y luego como personero de el equipo en el aula con sus muchachitos? Es muy simple la fórmula, pero después de dar todo el paseo. La única autoridad del discurso, de la palabra del maestro, es la investigación en el aula, su propia investigación de sí.
Dice Herbart que ahí en ese texto dice: la pedagogía es la ciencia que el maestro necesita para sí, pero también necesita la ciencia para enseñarla, digamos la química o la historia o la filosofía misma, ¿cierto? Entonces, eso es un aspecto de la formación del maestro, pero esa no es la que lo autoriza. De hecho, ¿cómo se llama? Alemán. Bueno, después les quedo viendo de la pedagogía de las ciencias del espíritu, de las ciencias, sí, Geisteswissenschaften. Spranger. Edward Spranger lo dice clarito: no llegará a ser un buen maestro el que se dedique a estudiar la pedagogía y la psicología, aún en buenos libros. Ni el que se dedique a aplicar, ni que disponga de un buen repertorio de técnicas. Solo puede llegar a ser buen maestro el que haya experimentado en sí mismo el ennoblecimiento propio de la educación, ¿cierto? Estoy parafraseándolo, las palabras de Spranger son mucho más puntuales y más fuertes. ¿Eso es en educación y cultura? Sí, ¿O en dónde? Sí, en educación, en la formación en un texto dentro de educación y cultura, un texto que es referido a la formación del maestro, de las maestras de normalistas, ¿sí? En ese entonces femeninas. Bien, se me está acabando el tiempo y usted me tira para otros lados, pero bueno, el tema es cómo es la fórmula que al regresarme yo a Herbart, me resolvió mi eterna incomodidad con la autoridad de mi palabra, y es de mi palabra como maestro. Es que dice Herbart, pero la ciencia no es todo. La ciencia, el maestro tiene que cultivar la ciencia para refinar, para que le sirva para refinar su tacto. Es en el tacto pedagógico en donde reside la posibilidad de ser bueno y mejor maestro o de no ser un buen maestro. Que se traduce para nuestra conversación en tener o no tener una palabra autorizada, me imagino. Sí, literalmente, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es el tacto? Bueno, y ahí es donde yo, en ese momento estábamos, en el año 87 tal vez, estábamos ya en el taller pedagógico, en el taller pedagógico de Bogotá, la Asociación Colombiana de Pedagogía, estábamos justamente discutiendo sobre este asunto, de dónde sacas tu autoridad para intervenir con los muchachos, para hacer lo que hacemos. Y ya lo habíamos dicho, solo la investigación en el aula, que es la que tú haces acerca de cómo te fue. Y entonces dice el tacto, dice Herbart, el tacto no procede como la ciencia, que es de principios y conclusiones y premisas y consecuencias. El tacto solo procede en función de los resultados. ¿Qué es la investigación en el aula? Es la vigilancia que el equipo docente practica orgánicamente sobre la calidad de sus resultados comparados con la promesa de sus currículos. Entonces, ¿de dónde viene la autoridad de la palabra del maestro? De dar cuenta de sus resultados, los buenos, los regulares y sobre todo los malos, porque son los que te forman como un buen maestro. Yo me propongo que mis estudiantes, voy a decir, mis niños de 6 años, todos aprendan no solo a leer, sino que se vuelvan unos lectores apasionados. Y al final del curso, tenía 25, y solo 2 muestran ligero entusiasmo. Bueno, tengo que revisarme.
no revisarlos a ellos, revisarme a mí, y entonces eres maestro si tu vida es lección. Correcto. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Quedo, voy a decir, insatisfecho en el sentido de que terminamos hablando más de la autoridad que de la palabra del maestro. Pero bueno, creo que es parte del juego. Y no quiero despedirme sin dejarles aquí sobre la mesa una cosa que recordé a propósito de lo que me contaba Ernesto, y es uno de los primeros capitulitos de esa novela de Hermann Hesse que se llama Narciso y Golmundo, donde yo leí el que creo que es la interpelación más brillante que yo he leído a la autoría de un maestro. Entonces va Narciso al despacho del abad donde está pues preparándose, y dice: vea, este maestro no tiene autoridad por esto, esto y esto. Y digo yo, creo que es la interpelación más brillante que he leído a la autoridad de un maestro, y aún así pierden su interpelación. Entonces lo recuerdo aquí, yo creo que Ernesto también lo recuerda cuando lo menciono, y los invito de pronto, si quieren leer este pasaje que me parece pues como bien llamativo de eso que conversamos hoy, y que, insisto, quedo insatisfecho en el sentido que al final si hablamos más de la autoridad que de la palabra. Pero bueno, finalmente esas son las cosas que no podemos anticipar de una Pero conversación. te dejo una corrección para que evaluemos hacia el futuro. No, hoy no hablé de la autoridad, sino de la autorización del discurso del maestro. ¿Cómo autorizas tu discurso? Pero sí, finalmente es la autoridad. Claro, claro. Bueno, no, muy bien, Ernesto, muchas gracias. Insisto en que más allá de que la respuesta no haya quedado contestada, que de hecho es lo normal y es lo esperable, y que es el resultado de que la conversación funcionó. Sería muy triste cerrar una pregunta de estas definitivamente. Bueno, como digo, pues quedo muy contento. La invitación es insisto, dejar el me gusta, suscribirse y todas esas cosas pues que ya les he dicho en otras ocasiones. Y también, como decíamos al principio, los esperamos el próximo martes en el programa número 50. Espero no con una, sino con varias preguntas para labrar.